¿de acuerdo? Entonces, el alza del LH es lo que induce la ovulación el día 14 en un ciclo regular de 28 días. El alza del LH es lo que induce la ovulación, o lo que podríamos también como mencionar como la ruptura del folículo. El folículo se rompe producto del alza del LH y se libera el ovocito secundario, que se supone que va a ser fecundado, y luego el folículo roto, ¿no es cierto? Eh, por acción de la LH y también por acción de la FSH, va a empezar a producir progesterona y estrógenos. Obviamente la progesterona es lo más importante que va a producir el cuerpo lúteo. Por eso uno habla de fase luteal o fase posovulatoria. Luego el cuerpo lúteo se supone que va a durar 14 días, que es lo que nosotros sabemos que es fijo en un ciclo menstrual, independiente si la mujer es regular o irregular. Nosotros sabemos que el cuerpo lúteo o la fase luteal dura 14 días, siempre, o 2 semanas. Por lo tanto, después de esas 2 semanas, el cuerpo lúteo se muere. Y vuelven a caer las concentraciones. Y en el momento en que cae la progesterona y los estrógenos, sobre todo la progesterona, se produce el sangrado o el flujo menstrual o la menstruación, producto del desprendimiento parcial de la mucosa del útero. Entonces, si ustedes se fijan aquí, también, por ejemplo, viendo el tema del útero, ustedes podrían deducir o inferir que los estrógenos tienen una función proliferativa, por lo tanto es una hormona promitótica, o sea que favorece la proliferación de las células, ¿sí? En cambio, la progesterona tiene un rol más bien de mantención del endometrio o de la mucosa del útero, no tiene un rol proliferador, ¿entienden? O de mitosis. Entonces, si ustedes se fijan aquí, podríamos sacar algunas inferencias también. Podríamos relacionar, eh, en contextos naturales, uno podría inferir que no debería haber problemas con los estrógenos, obviamente, ni pasar nada malo, ¿no es cierto? Pero en un contexto a lo mejor adverso, una hormona que promueve la mitosis o la división de las células epiteliales, en este caso del endometrio, podría ser promotora del cáncer, ¿no es cierto? Por eso es que habría que tener cuidado con el consumo de pastillas anticonceptivas artificiales o sintéticas durante periodos muy prolongados, porque justamente los análogos de los estrógenos son promotores de la mitosis. Y como ya les dije, la mitosis no conviene que sea demasiado desregulada. Justamente los tejidos que pueden transformarse en cancerígenos son aquellos tejidos que están expuestos a una tasa de división o una mitosis mayor que otra zona. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que la mayor parte de las células de nuestro cuerpo están en G0, no están en división o reproducción o proliferación. En cambio, los epitelios son los que sí están en proliferación. ¿Se entiende entonces que hay consecuencias a mediano y largo plazo de consumir pastillas anticonceptivas, en este caso, que las mujeres consuman pastillas anticonceptivas por la naturaleza promotora de la mitosis de los estrógenos? No tanto si la progesterona, pero estoy hablando de los estrógenos principalmente, ¿sí? Sintéticos. Y obviamente también considerando que este tejido también es susceptible de sufrir mutaciones, sobre todo a través de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Profe, una consulta, bueno, igual tiene que ver con esto, pero es una duda que tengo. ¿Cómo funciona específicamente la pastilla post-day, la pastilla el día después? ¿Qué es lo que ataca directamente? Se supone que esa pastilla, del compuesto que tiene, eh, lo que hace, ¿no es cierto?, es alterar la fase del endometrio.
por la concentración elevada del misoprostol, o no me acuerdo cuál es el compuesto específico, altera la secreción del útero y también la secreción vaginal, pero sobre todo la secreción del útero. Entonces, se supone que el compuesto, la progesterona, no sé, modificada, por decirlo de alguna manera, entonces lo que hace es como eh, afectar automáticamente el endometrio y hace que la secreción glandular del endometrio sea mucho más densa y espesa, de tal manera que eh, paralice o entorpezca el flujo migratorio de los espermatozoides, eh, y por ende, ¿no es cierto? O sea, impediría, haría como que la fase fértil de la mujer cambiara automáticamente a fase infértil, ¿ya? Pero eso en un porcentaje de casos, en un porcentaje de casos, obviamente. Ese fue el argumento que se mantuvo durante años por algunos médicos que estudiaron, ¿no es cierto?, los efectos de la pastilla había, eh, porque la pastilla se consideraba abortiva, ¿entienden? Entonces había un grupo de médicos que estudió los efectos de las pastillas, pero lo estudiaron principalmente en modelos animales, porque comprenderán que experimentos en humanos es completamente antiético. ¿Ya? Yo no puedo hacer cualquier clase de experimento en humanos. Se supone que hay algo muy importante que tiene que ver con la bioética, como les dije, que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con los valores no transables que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el respeto de la libertad de las personas, en fin. Entonces, en animales se demostró eso, que había un porcentaje importante de hembras en las cuales este medicamento impedía la fecundación. Así que en el fondo no es que se producía aborto, sino que no se permitía la unión de los gametos. O sea que en el fondo este método actuaba como método de barrera, por así decirlo, en el sentido de que impedía la unión de los gametos, la unión de los espermios con los... frenaba el avance de los espermios, ¿ya? Pero el otro efecto que se provocaba era el que tenía que ver con modificar eh, la mucosa de tal forma que impedía la implantación. O sea, había otro efecto que también se suponía, el efecto abortivo, ¿entienden? El efecto de que impedía que el cigoto fecundado, ¿no es cierto?, se implantara o anidara. Entonces eso, traducido al español, es aborto. Entonces ahí tiene como dos efectos posibles de ese medicamento. Dependerá mucho de la genética de la mujer y todo lo que ustedes quieran, factores ambientales o no sé, o distintos elementos, pero debería tener esos dos efectos. En algunos casos impide que se produzca la fecundación, como una especie de pastilla anticonceptiva, no sé, por así decirlo, pero no sin provocar efecto abortivo, y en otros casos provoca el aborto directamente. No sé si me expliqué, Sí, Amaro. muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Ya? Eh, se supone que estoy haciendo una especie de repaso porque lo que hoy día tengo que ver con ustedes es fecundación. ¿Ya? Eso es lo que tengo que ver con ustedes porque la semana pasada yo expliqué bien todo esto y ya es como que ya lo dejé cerrado o debería haberlo dejado cerrado. Que los que han estado conmigo vimos hormonas sexuales masculinas, femeninas, vimos ciclo menstrual y como que dejamos cerrado este tema. Entonces lo que faltaría hablar ahora sería lo que sucede al momento de la fecundación y en el fondo en el embarazo. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar a hablar de esto hoy día, ¿de acuerdo? O sea que lo que voy a empezar a hablar es de hormonas del embarazo, el embarazo en sí, ¿no es cierto? Y el tema de la fecundación. No sé si alcanza a hablar de algo de estos chiquillos o chiquillas que me puedan como recordar, porque la semana pasada les mostré una animación y todo el tema de la hormona Sí, del ciclo llegamos a esto. Esto menstrual fue y la qué sé última yo. imagen que Pero no sé vimos. si alcancé a hablar. Ah, ya, perfecto. Ya voy a partir de aquí entonces. Gracias, Amaro. Ya, Porque creo que chiquillos, habíamos entonces, hablado del tema de la dígame. placenta y la HSG.
que llegaba un ¿ya? momento que habíamos hablado que la placenta estaba, pero que se iba desarrollando. Eso fue lo último que hablamos. Ah, ya, perfecto, ya, súper. Ya, entonces, la pregunta PT1, ¿cierto? Puede ir de ¿cuáles son las hormonas del embarazo? Entonces, las hormonas del embarazo, acá hay tres mencionadas, pero tenemos otras dos más que hay que saber y que las pueden anotar por ahí. Entonces, las hormonas del embarazo son obviamente la progesterona, que es la hormona promotora de la mantención del endometrio y de la fase secretora del endometrio. Es necesaria la progesterona para la implantación del embrión en la mucosa del útero. También teníamos, ¿no es cierto?, los estrógenos, que son las hormonas sexuales por excelencia de las hembras de mamíferos. Las hormonas sexuales femeninas son las responsables del celo de las hembras de mamíferos, son las hormonas responsables de las características sexuales primarias y secundarias en la mujer, en la especie humana, son eh, las hormonas que permiten la proliferación de la mucosa del útero después de la menstruación en un ciclo normal. Y durante el embarazo se supone que los estrógenos, que van a ir aumentando igual que la progesterona de manera consecutiva a lo largo de los días y de los meses, los estrógenos promueven el crecimiento de las glándulas mamarias para el fenómeno de la lactancia que va a ocurrir después del parto, ¿ya? Además de eso, también promueve, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de la musculatura lisa del útero. Acuérdense que el útero es es chiquitito el útero. Cuando uno piensa en el útero es una cosa minúscula realmente. Entonces, imagínense todo lo que se va a expandir después del proceso de crecimiento del embrión y del feto. Entonces, tiene que haber algún proceso de fortalecimiento de esa estructura. ¿Ya? Es necesario que haya eso. Por otra parte, ¿no es cierto? Eh, Además de eso, tenemos que tener cambios en la fisiología de la madre. Por ejemplo, los estrógenos son promotores de cambios en la cantidad de líquido que se va a retener. Piensen que es como si otro órgano apareciera y va a ser necesario tener agua disponible para ese órgano, por así decirlo, y va a ser necesario bombear sangre a ese órgano. Entonces, tienen que haber cambios como en la cantidad de sales que van a haber disponibles y también, ¿no es cierto?, en la cantidad de agua o en los líquidos circulantes. Entonces, el estrógeno va a estar haciendo estos cambios que no son como cambios fisiológicos y en cierta forma también metabólicos. Entonces, las madres van a tender a retener más agua, producto de esta acción hormonal a largo plazo. Eh, y también, ¿no es cierto?, vamos a tener otra hormona que es la gonadotrofina coriónica humana, la cual dije la semana pasada que era una hormona fundamental durante la etapa inicial, durante los primeros meses del embarazo, el primer trimestre, tiene un rol crítico. Después fíjense que va bajando esta hormona. No es que desaparezca, sino que desciende hasta un valor, ¿ya? Pero fue muy importante, por lo menos, el primer trimestre y tuvo un valor máximo entre, no sé, antes de la 10ª semana tiene un valor máximo de embarazo, y esta hormona es la responsable de que el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, se mantenga funcional hasta que la placenta sea, sea capaz de reemplazar, digamos, reemplace la función de producción de hormonas, ¿ya? Y eso ocurre normalmente finalizando el segundo mes, terminando el periodo de los primeros 3 meses, ya la placenta está plenamente funcional, que es una estructura, forma parte de los anexos embrionarios que nosotros mismos producimos, que produce cada embrión, cada ser humano, y esta estructura tiene un rol endocrino u hormonal, que es producir hormonas. Y obviamente las hormonas que produce la placenta incluyen esta hormona HCG o gonadotrofina coriónica humana, que yo les había mencionado, que es una hormona, ¿no es cierto?, fundamental en las etapas inicial del embarazo, la progesterona, que es la hormona promotora que ya dijimos, los estrógenos, que les dije que era una familia, y por supuesto la hormona conocida como somatotrofina coriónica humana.
o lactógeno placentario. ¿Ya? Somatotrofina coriónica humana o lactógeno placentario. Esta hormona también es producida por los anexos embrionarios, por supuesto por la placenta, y también sería la otra hormona del embarazo. Si la hormona gonadotrofina coriónica humana es producida por el corión, que es como el anexo embrionario más externo que nos protege a nosotros durante el embarazo, y que lo producimos, cada uno de nosotros produjo esa estructura, y que les dije que tenía un rol fundamental al inicio del embarazo como una autora de la mantención del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo de la madre, que ya le había contado que estaba programado para morir después de 14 días de la ruptura del folículo. La hormona gonadotrofina coriónica humana le da la orden para que siga viviendo por lo menos 2 o 3 meses. La HGC tiene una función análoga a la LH. La hormona LH o leutinizante y adenohipofisiaria, que es una gonadotrofina, se supone que tiene supresión por efecto de la progesterona. La progesterona bloquea o ejerce feedback negativo sobre la producción de LH, entonces, teniendo progesterona alta, no podemos tener activación del eje hipotálamo hipofisiario. De hecho, durante el embarazo, si ustedes se fijan, no hay ciclo menstrual, no hay activación del eje hipotálamo hipofisiario para las hormonas sexuales. Las otras hormonas se van a seguir produciendo igual, pero me refiero a que el péptido liberador hipotalámico y la FSH están suprimidas por feedback negativo. Entonces, como el cuerpo lúteo necesita del LH y la progesterona suprime el LH, el cuerpo lúteo se muere después de 14 días, a menos que haya una hormona que se libere y que tenga un rol similar a la de LH. ¿Qué es lo que hace la hormona gonadotrofina coriónica humana? La hormona gonadotrofina coriónica humana viene a reemplazar el rol del LH, que se encuentra suprimida por la progesterona. Entonces, si les preguntan para qué sirve la hormona gonadotrofina coriónica humana o a qué función análoga cumple o a qué hormona se parece en sus efectos, tienen que acordarse de la hormona leutinizante o LH. Entonces, como les contaba, la somatotrofina coriónica humana producida por la placenta o por el corión tiene un rol sobre el metabolismo de la madre. O sea que lo que promueve es que la madre aumente la cantidad de lípidos disponibles a nivel de la sangre y también aumente la cantidad de azúcar disponible. Si ustedes se fijan, he dicho varias cosas interesantes aquí. En principio, he dicho que el embarazo promueve la retención de líquido y el aumento de la volemia en el fondo. Por lo tanto, la madre debería desarrollar una hipertensión durante el embarazo, sobre todo a medida que avanza o progresa el embarazo a las etapas finales. Una hipertensión leve, ¿entienden? Benigna. Pero en algunos casos se generan hipertensiones malignas que pueden poner en peligro la vida de la madre y del bebé. Si aquí hay alguna que quiera estudiar medicina o enfermería o tecnología médica o no sé, algo relacionado con el área de salud, ahí puede ser interesante eso. O alguien quiere ser obstetra también. eh, hay una hipertensión maligna que se desarrolla en la madre y obviamente es como una consecuencia de los efectos, ¿no es cierto?, del aumentar la retención de líquido y de sales que está teniendo la madre producto de los mismos estrógenos y del embarazo. Por otra parte, la somatotrofina coriónica humana, si ustedes se fijan, yo les conté recién que promueve cambios metabólicos en la madre y aumenta el azúcar. Por lo tanto, también tenemos una especie de diabetes, una hiperglicemia leve, pero en el fondo es como una especie de diabetes, una diabetes del embarazo, ¿entienden? Entonces, si ustedes se fijan, nuestras madres se volvieron diabéticas y hipertensas por nosotros y para permitir nuestro desarrollo y crecimiento, de manera benigna y leve, obviamente, pero hay casos en donde esto a veces hay que, por así decirlo, cuidarlo, hacer un seguimiento, el médico, el ginecólogo, tiene que poner atención, por eso es que las madres tienen que tener un control, ¿entienden? No puede ser así como, sobre todo si alguna tiene alguna dolencia cardíaca o algún tema, ¿no es cierto?, que pueda estar no diagnosticado, ¿entienden? ¿Duda o consultas, chiquillos? ¿Quedó claro las hormonas de la placenta, ¿no es cierto?, y del embarazo? Se llama eclampsia la hipertensión maligna de la madre. Eclampsia.
Lo pueden buscar en internet, sobre todo las que quieran estudiar algo relacionado, o los que quieran estudiar algo relacionado con la salud, y les interese en sobremanera lo que es la ginecología, o lo que es el embarazo, la obstetricia. Ya, ¿qué más? Entonces, preguntas PTU. ¿Cuáles son las hormonas del embarazo? Y ya dijimos cuáles eran las hormonas del embarazo. Son estas cuatro que yo estoy presentando aquí. Progesterona, estrógenos, hormona gonadotrofina coriónica humana, gónado de gónadas, porque estimula el cuerpo lúteo en el fondo, y la somatotrofina coriónica humana, que la anoté recién en el chat. Vuelvo a repetir. O lactógeno placentario, que es la misma cosa. Progesterona, estrógenos, gonadotrofina coriónica humana, y lactógeno placentario o somatotrofina coriónica humana. Hay otra hormona que a veces se les puede mencionar a ustedes, que es la relaxina. La relaxina es la hormona que se supone que también se puede producir en los ovarios en menor grado, pero también en la placenta, y que tiene un rol, sobre todo acercarse al final del embarazo, en preparar el canal para el parto natural, ¿ya? Pero es una hormona que en realidad nunca la he visto preguntada en la PSU, así que quédense con estas cuatro principales que les acabo de mencionar, que son la gonadotrofina coriónica humana, la progesterona, los estrógenos y el lactógeno placentario o somatotrofina coriónica. La otra pregunta PTU es, ¿cuál hormona es exclusivamente placentaria? Obviamente no me pueden mencionar la progesterona y los estrógenos, me tienen que mencionar la gonadotrofina coriónica humana y el lactógeno placentario o somatotrofina coriónica humana, porque son producidas por el corión. Y el corión, dije la semana pasada, que era un anexo embrionario. Era lo que rodeaba la estructura, donde estaba la bolsa amniótica y todo lo demás, era lo que se encontraba, ¿no es cierto? De hecho, el corión, que contacta el endometrio por donde pasan los capilares y forman el cordón umbilical, esa parte se llama placenta finalmente. Así que hablar de corión es como hablar de placenta, al fin y al cabo. Hablar de corión es como hablar de placenta, al fin y al cabo. La madre se sacrifica, muchos chiquillos, por nosotros. Entonces, en ese sentido, hay que estar agradecido de la madre, ¿entienden? Una etapa delicada también. Entonces, obviamente, eh, se supone que las hembras de mamíferos y en el caso de la especie humana hay que tener un especial cuidado durante el embarazo. La madre tiene que subir de peso. Imagínense que la madre va a subir de peso igual porque va a aumentar la cantidad de líquido que va a estar presente en el líquido amniótico. Recuerden que el agua tiene una densidad igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Así que por cada litro de agua tiene que haber 1 kilo de peso. Y si más a eso le agrega, ¿no es cierto?, el bebé, que tiene su propio peso. O sea, imagínense un bebé que pesa 3,5 kilos, sin considerar el agua del líquido amniótico. O sea que ustedes tendrían que considerar que por basal deberían haber 4 o 5 kilos que la madre debería subir de peso, por definición, ¿entienden? Pero se tiene que subir de peso porque además tiene que almacenar nutrientes para la situación postparto. Entonces, durante todo el embarazo, los estrógenos van a aumentar la retención no solamente de líquido o de sales, sino también el aumento de tejido lipídico, o sea, tiene que aumentar las reservas de grasa. Así que se va a estimular el apetito porque van a tener que comer dos personas y no una. Y obviamente va a haber, ¿no es cierto?, que van a aumentar las reservas, ¿entienden? Entonces, es un poco antinatura es un poco extraño una mujer que esté preocupada del peso durante el embarazo. Lo que se tiene que preocupar es de la salud, ¿se entiende? Y de, obviamente, que lleve en buen término, pero no preocuparse de la línea o de las estrías que van a quedar en la piel, ¿no es cierto? O de cuánto peso va a quedar en exceso, ¿se entiende? Eso es absurdo. Eso es súper superficial, ¿sí? Pero muchos influencers, ¿no es cierto?, actrices o gente de la televisión, eh, no piensa con la cabeza, ¿entienden? No piensan con amor ni con racionalidad, piensan con cualquier otra cosa, piensan superficialmente, ¿no? La placenta tiene muchos nutrientes, tiene muchas proteínas y también, ¿no es cierto?, tiene células madre, entonces tiene una gran concentración de hierro, tiene una gran concentración de nutrientes. Las hembras de mamíferos cuando paren en la naturaleza
muchas veces ellas no están en condiciones de salir a cazar, porque estuvieron preñadas durante mucho tiempo, no podían cazar, ¿entienden? ¿Cómo iban a cazar? No estaban en las mejores condiciones para atrapar una presa y capturar. Y después del parto, muchas también están con las consecuencias del trabajo de parto. Entonces, la mayoría de las hembras de mamíferos tienen que guardar un reposo un tiempo y tienen que además estar pendientes de la cría. No pueden, o sea, ¿cómo va a salir con la cría a cazar? O sea, cuando están más grandes los pueden dejar en una cueva o en un lugar, pero la mayoría tiene que aguantarse nomás. ¿Se entiende? Entonces, se comen la placenta porque es una forma de tener un alimento, ¿entienden? Es una forma de tener un alimento porque no hay de dónde sacar alimento, no hay de dónde sacar agua. Ya, no sé si me explico. La osa polar, por ejemplo, se encierra durante 3 meses con sus crías en una cueva hasta que las crías ya están lo suficientemente grandes para acompañar a la madre afuera, al mundo exterior. Durante todo ese periodo, entre el parto, antes del parto, el parto y luego, no sé, 3 meses de desarrollo de las crías, la madre consume sus propias reservas de grasa que ella acumuló. Entonces no sale a cazar, ¿entienden? Y además ensar a las crías, o sea, tiene que ella además darle nutrientes a las crías. Entonces, si ustedes se fijan, la función biológica de los estrógenos está también destinada a incrementar el tejido de reserva o las reservas de largo plazo, o sea, los lípidos, suponiendo que la madre va a pasar hambruna o va a pasar por periodos de estrés alimenticio, porque va a estar alimentando al bebé y más encima no está en condiciones de salir a cazar o de alimentarse de manera adecuada, ¿se fijan? Así que por eso es que la placenta se la van a comer instintivamente. No sé si tienen alguna otra duda, consulta, chiquillos. Ya, entonces yo lo que tenía que hablar de ahora es de la fecundación, ¿ya? Preguntas son clásicas, hormonas de la placenta y hormonas exclusivas de la placenta, ¿ya? Esas es como son las preguntas clásicas. Y las otras preguntas son preguntas de razonamiento, que ya se las dije en otro momento. Si nosotros tenemos un animal que empieza a tener síntomas de pérdida, o sea que si no hacemos algo va a perder la cría, va a sufrir un aborto, ¿qué hormona le vamos a tener que inyectar para salvar el embarazo? ¿Entienden? Entonces, como le he dicho tantas veces, la hormona que le vamos a tener que inyectar para salvar el embarazo es la progesterona, porque la progesterona es como la hormona del embarazo. Ya, yo les conté que la hormona gonadotrofina coriónica humana, claro, es fundamental, pero si no nos especifican que es la etapa inicial del embarazo, porque claro, en la etapa inicial del embarazo sabemos que la gonadotrofina coriónica humana y la progesterona son fundamentales, ¿sí? Luego después la gonadotrofina coriónica deja de ser importante. Entonces, en la etapa inicial del embarazo, si tenemos síntomas de pérdida, habría que inyectar, por ejemplo, a una mujer una hormona similar a la gonadotrofina coriónica humana o una hormona análoga a la LH para mantener el cuerpo lúteo y además fortalecer la progesterona también. Mantener la progesterona, ¿cómo se llama?, en una concentración razonable. Por eso les digo, la progesterona es como la hormona antiaborto, ¿entienden? Es la hormona que mantiene el embarazo, que se supone que deben ir aumentando durante todo el embarazo. Ya, chiquillos, preguntas de fecundación. Las preguntas de fecundación, la verdad es que no he visto muchas. Así que en el módulo común obligatorio, si ustedes me preguntan sinceramente, la única pregunta que he visto históricamente de fecundación es ¿dónde ocurre la fecundación? Y algo relacionado también es dónde ocurre el embarazo, o dónde ocurre la fecundación y el embarazo respectivamente. Una pregunta así. Entonces la fecundación ocurre en la trompa de falopio o oviducto, en la parte más distal del oviducto, en el tercio más distal o lejano del oviducto. Ahí ocurre la unión de los espermatozoides con el ovocito secundario de la especie humana, ¿ya? Y el embarazo, como ustedes ya bien saben, se da en el útero, específicamente en el cuerpo del útero, donde el embrión se supone que se implanta en la mucosa del endometrio. El endometrio es la capa más interna del útero, ¿ya? Entonces, las preguntas serían el lugar físico de la fecundación y la otra pregunta sería, por ejemplo, ¿para qué sirve la zona pelúcida? O, por ejemplo,
como los procesos necesarios para que un espermatozoide sea capaz de fecundar al ovocito. Los procesos necesarios para que el espermatozoide sea capaz de fecundar al ovocito secundario. Esas serían como las preguntas que les podrían hacer. No es necesario saberse la etapa ni nada más. Estoy hablando en términos generales nomás. Entonces, todo lo que voy a decir es en términos generales y tienen que acordarse de lo que les dije recién. Funciones de la fecundación, lugar de la fecundación y función de la zona pelúcida y procesos que necesitan hacer los espermios para fecundar al ovocito. Esas serían como las 4 cosas que hay que saber. Entonces, como les dije, primer punto, la fecundación ocurre en el oviducto, en el tercio distal del oviducto, y para aquello es necesario contar con un número de espermatozoides lo suficientemente alto para garantizar de que van a llegar a este lugar cientos de miles que van a poder encontrarse con el ovocito. Los espermatozoides son súper chicos. Yo no sé si ustedes han buscado en internet o en Wikipedia qué tamaño tienen. Ya eso no es PTU, pero me refiero para que tengan una referencia. El óvulo es gigante comparado con el ovocito, con el espermatozoide, pero de todas formas el oviducto es gigante, po. Es como si yo les dijera a ustedes, chiquillos, vamos a ir desde Santiago caminando a pata al Cajón del Maipo y vamos a buscar una estructura que es del porte ¿de qué porte puede ser? A ver, del Movistar Arena. Vamos a buscar en el Cajón del... Usted me dice, el Movistar Arena, profe, es grande igual. Sí, pero en el Cajón del Maipo el Movistar Arena no es tan grande que digamos. No es tan fácil encontrar el Movistar. Yo les aseguro que aunque partiéramos 100 millones, no sé si todos van a encontrar el Movistar Arena. Porque es muy grande la cordillera y en ese sector. ¿Se entiende? Entonces, de la misma forma, para que haya fecundación exitosa, tienen que partir sobre 300 millones de espermatozoides humanos. De entre 300 y 400 millones. Si usted tiene menos de esa cantidad, entonces tenemos un problema. Aunque tengamos muchos millones, no van a ser capaces de llegar a los ositos. Se van a perder entre medio. Algunos se van a ir a Pirque, otros se van a ir para la mina de Luxic, buscando ¿cómo se llama? El Movistar Arena, otros, no sé, se van a caer un río y se van a ahogar. Estoy siendo dramático, pero estoy diciendo lo que le está pasando al espermatozoide. La mayoría se muere. La mayoría queda a medio camino, la mayoría los matan los glóbulos blancos, otros se van al oviducto equivocado, porque son 2 oviductos, el derecho y el izquierdo. Entonces algunos se van para el lado que no corresponde. Así que al final, la mayoría fregó. Solo un porcentaje mínimo logra contactar al ovocito y luego comienza un trabajo en conjunto para tratar de atravesar las capas que protegen al ovocito secundario. Acá no salen todas las capas, acá sale la zona pelúcida, pero por fuera hay una capa de células que se llama la corona radiada o radiata, que corresponde a células foliculares que se expulsaron junto en el momento en que reventó el folículo el día de la ovulación. Entonces, los espermios tienen que atravesar esa corona radiada y tienen que además atravesar una cáscara. Usted me dice, profe, ¿los huevos tienen cáscara? Sí, los óvulos o los huevos, todos tienen cáscara. Y el humano también. Lo que pasa es que el humano no tiene una cáscara solidificada donde se depositan minerales de calcio o fosfato, o cristales de fosfato, como sucede con los reptiles o con los pollos, ¿sí? En el caso de la especie humana tenemos una cáscara de proteínas, pero igual es una cáscara, ¿entienden? Entonces, el espermatozoide tiene que atravesar la corona radiata y además atravesar esa cáscara que yo les decía, que se llama zona pelúcida. Luego tiene que atravesar esta cáscara y el primero que logra atravesar se fusiona su membrana con la del ovocito secundario y a partir de ese momento se le da la orden al ovocito secundario de que termine la meiosis 2, el pronúcleo femenino, que luego se va a terminar fusionando con el pronúcleo masculino o el núcleo del espermio, ¿ya? Entonces, voy a hablar de la etapa rápidamente, porque ya les dije que esto no es PTU, pero les voy a decir lo que importa. Como les dije, la zona pelúcida, los procesos que hacen el espermio, o los pasos que necesita el espermio para poder fecundar, y luego las funciones de la fecundación. Lo demás no es necesario saberlo, ni siquiera en mención, ¿entienden? Entonces, los espermatozoides se supone que llegan como les dije, no llega a uno, llegan cientos de miles, de los millones que se perdieron, igual llegan algunos cientos de miles. Entonces comienzan a liberar enzimas digestivas para atravesar la corona radiada, o estas células foliculares que están rodeando al ovocito. Entonces comienzan a penetrar, a atravesar, y hay algunos que van a hacer este proceso rápidamente y van a contactar
plasmática con la de la zona pelúcida. De hecho, hay una proteína muy importante en los espermatozoides que se llama ZP3. Esa proteína es lo que permite el reconocimiento intraespecie. O sea, cada espermatozoide reconoce a su propio óvulo. Y esto tiene bastante sentido cuando ustedes piensan evolutivamente. Los que son de mención y tuvieron clases conmigo, yo les conté que la historia de la evolución habla de que la vida surgió en los océanos y inicialmente sucedía que la reproducción ocurría en el agua. Por lo tanto, los gametos se encontraban en el agua. Los gametos masculinos y femeninos se encontraban en el agua. Entonces, si yo tengo, imagínense el agua, y estoy liberando gametos de distintas especies, eventualmente existe la posibilidad de que se encuentre un espermatozoide de un animal o de una especie con el óvulo de otra. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos evitar que se hagan, o sea, cómo podemos garantizar que solo el espermatozoide que corresponde va a fecundar al óvulo? Porque si ocurriera esto que yo le estoy diciendo, estaríamos como propiciando la destrucción del embrión, porque no va a haber compatibilidad genética entre gametos que no corresponden. O sea, va a estar garantizada la muerte del embrión, ¿entienden? Además, por otra parte, en los que tuvieron mención conmigo, estuvimos hablando de la condición necesaria para que hubiera surgimiento de nuevas especies. Dentro de la teoría de la evolución se habla del fenómeno de especiación, y para aquello es necesario tener aislamiento reproductivo y mecanismos pre- y posigóticos que permiten mantener las especies diferenciadas. ¿Se entiende? Si no, no habría especiación. Entonces, esto que estoy diciendo tiene mucha relación con mención. Entonces, esto que estoy haciendo ahora, hablando específicamente del reconocimiento del espermio con su ovocito o con el óvulo, forma parte de mecanismos de aislamiento presigóticos. Para los de mención biología, ojo, estoy diciendo esto, donde el espermatozoide reconoce mediante un receptor y una proteína específica a la zona pelúcida. Los híbridos o quimeras, los híbridos se producen cuando este proceso de alguna forma se logra como no sé, como sortear, porque probablemente hay algún grado de parentesco entre las especies, como sucede entre el burro y el caballo. Son diferentes, pero tienen alguna compatibilidad o alguna similitud genética en esa proteína. ¿Ya? Entonces, por eso a veces puede ocurrir eso, no siempre, pero ocurre, y de todas formas, si ocurre esa falla, al menos nos vamos a garantizar que la cría sea defectuosa y no pueda reproducirse. Lo que se llama mecanismos de aislamiento posigóticos. El shock híbrido es un ejemplo de mecanismo. También tenemos la infertilidad del híbrido o la inviabilidad del híbrido. Nace una cría que va a morir. Nace defectuosa, se va a morir. O se aborta. La hyaluronidasa es una enzima digestiva que degrada proteínas. La acrosina es otra enzima que degrada proteínas. Y lo otro sería hablar de peptidasas, así como enzimas que degradan péptidos o proteínas. Son enzimas digestivas. Enzimas digestivas. Recuerden que el acrosoma de la cabeza del espermio es un lisosoma modificado derivado del aparato de Golgi. El espermio tiene una cabeza, un cuello y una cola. En la cabeza tiene el acrosoma, que es un lisosoma modificado, el núcleo, el pronúcleo masculino, el cuello tiene las mitocondrias, el centriolo o cuerpo basal, y luego viene la cola con los microtúbulos, ¿ya? Entonces, los espermatozoides, como les dije, reconocen la zona pelúcida y se produce lo que se llama la reacción acrosómica, que consiste en la liberación de las enzimas del acrosoma totalmente, la liberación total de todas las enzimas, para que las enzimas digieran la zona pelúcida y el espermatozoide puede atravesar esta zona pelúcida. Para los que no lo saben, el espermatozoide, para que sea fértil, no solamente tiene que adquirir movimiento o movilidad o competencia para moverse, ¿no es cierto? Estar bien hecho y tener la posibilidad de moverse, fenómeno que ocurre en el epidídimo del testículo, en el aparato reproductor masculino, sino que además tiene que haber sufrido un proceso que se llama capacitación, que ocurre cuando el espermatozoide se contacta con el aparato reproductor femenino, o sea, cuando hay coito entre los animales, hubo relación sexual. Y ahí ocurre lo que se llama capacitación. Ya, luego
una vez que están estos espermatozoides capacitados y ya están móviles y todo lo demás, tiene que ocurrir este fenómeno que ya les decía de reconocimiento de la zona pelúcida con el espermio para que los espermios tengan la reacción acrosómica. Una vez que tienen la reacción acrosómica, los espermatozoides van a estar plenamente funcionales para poder fecundar a los ovocitos. Si no tienen reacción acrosómica o si falla la capacitación, entonces no podemos tener fecundación. Entonces la reacción acrosómica consiste en la liberación de todas las enzimas, como les comentaba, lo que va a permitir que los espermatozoides penetren la zona pelúcida. Y como están haciendo este proceso muchos espermatozoides simultáneamente, se debilita la zona pelúcida, lo cual finalmente permite que las células foliculares o de la corona radiata se desprendan. Eso va a facilitar el proceso de fecundación. Los espermatozoides van atravesando, y el primero que logre atravesar la zona pelúcida y entrar al espacio perivitelino, que es un espacio que está entre el ovocito secundario y la zona pelúcida, el primero que ingrese va a fusionar su membrana con el ovocito secundario, y eso le va a dar la orden al ovocito secundario para que termine la meiosis 2 y por lo tanto forme el cuerpo polar secundario y el pronúcleo femenino final o definitivo, ¿ya? Que es un pronúcleo NC, acuérdense del N y el C, ¿sí? NC, y además se van a liberar enzimas o sustancias químicas por unos gránulos corticales, unas vesículas de secreción que están cerca de la membrana del ovocito, se van a liberar perivitelino y hacia la zona pelúcida para bloquear la zona pelúcida, lo que se llama el bloqueo de la poliespermia. Entonces acá tienen la otra función de la zona pelúcida. La zona pelúcida dije que cumplía una función en el reconocimiento de los espermios. O sea que cada ovocito reconoce a los espermios solo de la especie que les corresponde, y además la zona pelúcida tiene una función de bloquear la poliespermia o la polifecundación, de tal manera que no van a entrar más de uno, ¿entienden? Este proceso se llama reacción de la zona, el proceso de liberación de las vesículas de secreción del ovocito secundario para bloquear la zona pelúcida. En el ovocito, me refiero, se llama reacción de la zona, por si acaso lo buscan por ahí, ¿ya? Pero al final no me importa tanto eso, lo que me importa es saber las funciones de la zona pelúcida. Reconocimiento del espermio o reconocimiento intraespecie, y en segundo lugar, bloqueo de la poliespermia. O sea, solo un espermatozoide, un óvulo. ¿Ya? Para que quede bien claro. Porque hay alumnos que a veces me dicen, profe, cuando hay dos gemelos es porque entraron dos espermatozoides. No, los gemelos se originan a partir de un solo embrión, que se formó a partir de un óvulo y un espermio, que cuando empezaron a formarse las primeras células humanas, de alguna forma se separaron y formaron dos entidades, dos embriones, dos seres humanos, pero provenían de un solo espermatozoide y de un solo óvulo. Y luego cuando nacen hermanos mellizos, o tienen quintillizos, no sé, lo que ustedes quieran, es porque hubieron más de un óvulo o de un ovocito secundario disponible que fue fecundado por distintos espermatozoides. Entonces, insisto, siempre es un espermatozoide, un óvulo o un ovocito secundario de la especie humana, ¿ya? Se supone que después de que ocurrió este proceso, el pronúcleo del padre y de la madre, ¿no es cierto?, haploides N y C, se van a fusionar, obviamente tienen que desenrollar sus cromosomas, replicar el ADN y todo lo demás, y luego, ¿no es cierto?, se entra a una especie de mitosis. Una mitosis, la primera mitosis que va a existir, ¿se entiende? Donde tenemos los dos genomas de la madre y el padre, y comienza a haber una especie de mitosis. De hecho, se pierde las cariotecas en algo que se llama singamia, y aparece la metafase mitótica común o anfimixis, y luego tenemos que este cigoto embrión se divide en dos células. Luego esas dos células en 4, luego esas 4 en 6, o sea, en 8, y así vamos dividiendo. Entonces la fecundación termina con la anfimixis o metafase mitótica común, y todo lo que viene después, que son solo mitosis, son parte del desarrollo embrionario, ¿ya? Acuérdense que la zona pelúcida tiene otra función además, que sería mantener cohesionadas las primeras células humanas que se están generando por mitosis. Ese proceso de mitosis o segmentación va a durar durante todo el proceso de crecimiento de nosotros dentro del vientre de la madre, ¿ya?
pero durante la primera semana, la zona pelúcida como que mantuvo esta como pelotita, o esta mora, no sé, de células, las mantuvo unidas y tuvo como su función hasta que se implantó el embrión o cigoto en el útero. Y en este proceso de migración desde el oviducto hacia el endometrio, el embrión se demoró una semana, o sea, nosotros nos demoramos una semana en viajar. Y nos desplazamos no porque hubiéramos tenido una colita ni nada, sino porque los cilios del oviducto, que son células ciliadas, se movían y empezaron a impulsar a que el embrión o cigoto se implantara finalmente en el útero. Entonces, esta es pregunta PTU, funciones de la fecundación. Restablecer la diploidía de la especie, formar el cigoto o huevo o embrión en el fondo, generar la variabilidad de los descendientes, porque usted a través de la fecundación está juntando gametos que a su vez son distintos de las células de los progenitores, porque acuérdense que los gametos hacen meiosis y hacen recombinación genética o crossing over en profase 1 de la meiosis 1 y hacen además permutación cromosómica en metafase 1 de la meiosis 1. O sea que, y más encima tienen la mitad del material genético. O sea que los gametos son diferentes a las células de los progenitores o el ADN del progenitor. Y además, estos gametos, además de tener variabilidad y ser distintos de los progenitores, van a juntarse entre individuos que no están emparentados. Porque si ustedes se fijan en la naturaleza, no se promueve el incesto o la endogamia. La endogamia sería que nosotros juntáramos personas que tienen algún grado de parentesco. ¿Se entiende? En la especie humana esto se puede dar cuando ocurren cruces o matrimonios o uniones entre primos, ya sea de primer grado, segundo grado, como usted quiera. El tema es que se considera endogamia porque pertenecemos o tenemos genes en común familiares, ¿entienden? Entonces la idea es que usted junte material genético con una persona completamente diferente a usted, en el fondo que aumenta la variabilidad, ¿ya? Aumenta la variabilidad. ¿Se entiende? Entonces, todas estas son funciones, como les dije, propias de la fecundación y serían preguntas PTU. ¿Se fijan? Así como una pregunta PTU podría decir, ¿cuáles son los fenómenos que permiten la variabilidad de la especie? Esa sería pregunta de común, no de mención. ¿Cuáles son los fenómenos que se mencionan a continuación? Son aquellos que permiten incrementar la variabilidad genética de la descendencia. Entonces, usted me tendría que mencionar el crossing over, la permutación, la fecundación y las mutaciones. Vuelvo a repetir, si les preguntan por fenómenos que dan o aumentan la variabilidad genética de la descendencia o en una especie, yo voy a pensar en los fenómenos de la meiosis más las mutaciones que se producen al azar o por algún factor y por supuesto la fecundación. ¿De acuerdo? ¿Dudas o consultas? Sí, Chiquillos o profe, chiquillas. una consulta. Las funciones de que tenía entonces la zona pelúcida era el bloqueo de todos los espermos, no, se me olvidó el nombre. Bueno, Bloqueo de la pero poliespermia o polispermia, eso. permia o polifecundación. Y el otro era el reconocimiento que fuera de la misma especie, y eso era a través de una Sí, proteína específica, ¿cierto? sí, reconocimiento intraespecie. Muy bien, eso. Que cada espermio reconoce al óvulo de su propia especie. Así que el ¿Cómo- espermatozoide del chancho no puede fecundar al óvulo de una oveja. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo se llamaba esa proteína? Se me olvidó. No la anoté. No es PTU eso, pero se llama ZP3. Ya. No, no es Sí, PTU no, que está eso, pero se llama interesante, proteína ZP3. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta, chiquillos? Recuerden, estas preguntas de fecundación son súper escasas en la prueba. Así que si yo, que he mirado varias de EMRE, no aparecen en común, son muy escasas. Aparece, dije, respecto del lugar donde ocurre la fecundación o las funciones de la fecundación. Y en mención, sí les puedo asegurar que se pregunta o se trata de indagar un poquito más, así como lo que yo les comentaba, las funciones de la zona pelúcida. De todas formas, eso igual tienen que saberlo en común, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a hablar quizá algo de parto, de parto y lactancia en el fondo, para en particular. Ya lo que nos está faltando de ver después de todo lo que le he pasado, obviamente es ejemplos de ejercicios, donde lo que más hay son ejercicios de hormonas sexuales femeninas y masculinas, sobre todo el ciclo menstrual, ya eso es lo que más hay, y tenemos que ver el método anticonceptivo, y ahí están las preguntas típicas de día, o no sé, ya. De hecho, yo les mostré, cuando revisamos el ensayo PTU 2022, yo les mostré las preguntas de sexualidad del modelo de este año. Lo hicimos, acuérdense, hace como un par de semanas esa revisión. Pero no habían preguntas de parto, ¿ya? Ya les voy a mostrar aquí, creo que tengo un ejemplo de preguntas. Espérense, deje buscar si encuentro aquí como una pregunta así de parto, o sea, de parto y lactancia. Ya, muy simple, porque como les dije, igual no son muchas las preguntas que salen, una pregunta la que sale de ese tema en común. Entonces, no es mucho lo que se puede. Ya, por ejemplo, en esta pregunta, esta súper antigua, esta PTU, quiero decir. A ver cuál era. Ya, por ejemplo, aquí. Acá tiene un ejemplo, como les decía, de pregunta. Es antigua esta prueba, pero no, igual no sirve, porque es pregunta de EMRE. Fíjense aquí. Dice, relacionado con lo que vamos a ver de embarazo y lactancia, dice, para una madre, PSU admisión 2014, fíjense que es súper antigua, pero igual no sirve, para una madre que no secreta leche durante la lactancia, ¿cuál de las siguientes combinaciones de hormonas resultaría más efectiva para su tratamiento? O sea, aquí me están preguntando, así súper simple, si me acuerdo de las hormonas de la lactancia, y así como me preguntan esto, también me podrían preguntar de las hormonas del parto, así, súper simple y directo. Como pregunta más bien de reconocimiento, no de razonamiento, no sé, o de comprensión, ¿se entiende? Ya, Catalina, le voy a responder al tiro esa pregunta. Ya quizás podemos alcanzar a mencionar algo de método anticonceptivo hoy día. No tengo en mencionarlo. Total, todavía es temprano. A la 1:30 se supone que terminamos la clase aproximadamente, 1:20, 1:30, ya. Voy a tratar de hablar justamente de eso. Ya, chiquillos, entonces, ¿cuál creen ustedes que sería aquí la respuesta correcta en relación a lo poco que he mencionado? Porque no he entrado en detalle de esto todavía, de hecho lo voy a hablar a continuación. Es como para que tengan una idea de lo que les podría salir, ¿ya? Así que si no saben, no hay problema. ¿Cuál creen? Ya, ya, muy bien. Perfecto. Ya, entonces, para una madre que no secreta la leche durante la lactancia, ¿cuál de las siguientes combinaciones de hormonas resultaría más efectiva para su tratamiento? La respuesta correcta es la prolactina, muy bien, que es la hormona que produce la leche en el interior de las glándulas mamarias, y es una hormona producida por la adenohipófisis o hipófisis anterior por estímulo del hipotálamo, de un péptido del hipotálamo, pero además había que mencionar a la oxitocina, que era lo que no todos sabían, la cual yo les dije que era la hormona del parto, se los dije hace mucho tiempo a algunos que estaban presentes. La oxitocina es la hormona del parto, es la hormona del parto, pero también es la hormona que estimula la eyección de la leche, o sea, la salida de la leche desde la glándula mamaria hacia afuera. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la lactancia no se produce, la leche no sale hacia afuera porque el bebé, no sé, al hacer como un esfuerzo de sacar la leche de dentro de la glándula mamaria, sino que es la leche en sí misma la que sale hacia afuera, por efecto de la oxitocina, porque la oxitocina es una hormona que promueve la contracción de la musculatura lisa involuntaria. Así como contrae el útero,
también contrae células musculares que están en el interior de la glándula mamaria. Así que la respuesta aquí, como bien algunos mencionaron, era prolactina y oxitocina, o sea, alternativa B. ¿Ya? Ya, vamos a volver al contenido, chiquillos, no se preocupen, si esto estamos ahí aprendiendo, ¿ya? Entonces, como les comentaba hace un rato atrás, yo les dije hace tiempo que era importante recordar que las únicas hormonas que funcionan por feedback positivo, rompiendo con la tendencia de casi el 100% de todas las hormonas del cuerpo, son la oxitocina. La oxitocina es una hormona producida por la neurohipófisis o hipófisis posterior, y la prolactina es una hormona producida por la adenohipófisis o hipófisis anterior. Entonces, cuando nosotros nos acercamos hacia el final del embarazo, yo les conté que teníamos varias hormonas, ¿no es cierto? Les dije que teníamos la gonadotrofina coriónica humana, que tenía un alza importante en el primer trimestre del embarazo, luego bajaba, pero se mantenía en un valor. Luego teníamos la progesterona, que iba subiendo durante todo el embarazo, los estrógenos también, y también el lactógeno placentario. Y les expliqué para qué servía cada hormona. Pero cuando nosotros nos acercamos al término del embarazo, que acuérdense que ya son 9 meses de embarazo en general, ¿no es cierto? Entonces usted me dice 9 por 4, 36. Claro, 36 semanas prácticamente. Cuando nosotros nos acercamos al final del periodo del embarazo, la placenta ya se ha envejecido, porque la placenta tiene también un límite de vida, no puede vivir infinitamente. Entonces su capacidad hormonal, a medida que vamos acercándonos al final del embarazo, y también depende mucho del cortisol que tenga la madre. Si la madre tiene el cortisol elevado, que es la hormona del estrés, entonces el estrés en sí mismo que produzca la madre, producto de las situaciones ambientales que está viviendo o del propio embarazo, hace que la progesterona disminuya su eficiencia y también la placenta, ¿entienden? Entonces, cuento corto, sea porque el cortisol de la madre es elevado o el del mismo feto, de la misma guagua que está incómoda dentro del vientre de la madre porque ya está muy grande para estar encerrado dentro de la guata de la mamá, del útero de la mamá, el cortisol en sí mismo comienza a entorpecer la producción de progesterona y la progesterona comienza a caer después de haber estado en alza todo el embarazo. Entonces, cuando la progesterona cae, el útero se empieza a ser sensible a la oxitocina, la cual es una hormona que se produce por la neurohipófisis y es que actúa sobre el músculo liso del útero y de otros y de los sistemas reproductores en general, ¿ya? No solamente la oxitocina actúa en la madre, en el útero, también hay una oxitocina que actúa, por ejemplo, en el conducto eyaculador del hombre. Entonces la oxitocina, dependiendo del sexo y también de los órganos, tiene su rol. Ya les conté que la oxitocina también actúa en la glándula mamaria, pero respecto del parto, el útero estaba insensible a la oxitocina, pero por la progesterona, pero cuando la progesterona cae, la oxitocina comienza ahora a poder actuar en el útero, en el músculo liso del útero, en el miometrio, y el útero comienza a contraerse, empieza a contraerse el útero, y empieza a presionar el bebé para que empiece a presionar el cuello del útero. En el cuello del útero, fíjense que también hay hartos receptores de oxitocina, entonces las contracciones van a empezar a dilatar de a poco esta parte del útero. Yo les conté que el útero era chiquitito. De hecho, el útero es más chico que no sé, por ejemplo, los médicos dicen que el tamaño de nuestro corazón es del puño cerrado. No sé, pues si usted agarra su mano derecha y lo hace así, entonces su corazón tiene ese tamaño. Es una cuestión chica, no es tan grande como usted pensaría. El útero es más chico que eso. Entonces, no sé, pues es como si usted me dijera, no sé, cierro mi puño, ¿no es cierto? Entonces el útero es una cosa chiquitita. Imagínense que llega a estirarse como 20 veces su tamaño, no sé, o 10 veces su tamaño. Entonces es mucho el tamaño que crece y por lo mismo tensiona en exceso a la musculatura lisa. Entonces esta musculatura lisa está súper como exigida y luego usted le pone oxitocina para que se contraiga, entonces es lógico que va a haber algo de inflamación. Es como cuando usted hace un sobreesfuerzo con su musculatura, no sé, pues imagínense los que son más fanáticos del gimnasio o les gusta hacer pesa, ¿qué pasa cuando están haciendo contracciones sostenidas o se están sobreexigiendo? Pueden haber microdesgarros, ¿entienden? Entonces, lo que yo quiero decir en el fondo es que el trabajo del parto comienza porque el útero se hace sensible a la oxitocina debido a que baja la progesterona y eso comienza a hacer contracciones en el útero que van a estimular vía un nervio al sistema nervioso central, al cerebro,
para que estimule el hipotálamo, para que éste libere, estimule la producción de oxitocina por la neurohipófisis. Y la oxitocina se libera por la neurohipófisis y provoca más contracciones, lo cual a su vez provoca mayor inflamación en el útero, o en la musculatura, me refiero, mayor contracción y mayor estímulo nervioso para que el hipotálamo produzca más, estimule más oxitocina por la neurohipófisis y más oxitocina, más contracción. Entonces es un círculo virtuoso. A mayor oxitocina, mayor contracción. A mayor contracción, mayor estímulo del cerebro y mayor inflamación del útero para producir más oxitocina. Entonces las contracciones se van haciendo cada vez más frecuentes y cada vez más intensas y cada vez de mayor duración. Entonces, lógicamente, se va dilatando el cuello del útero para que se produzca el parto natural. Ahora usted me dice, bueno, pero la cesárea se supone que va a impedir que se llegue a ese punto. O sea que se va a intervenir médicamente y se va a tener que calmar al útero y se va a darle anestesia a la madre para provocar, ¿no es cierto?, una incisión pequeña a partir de la cual se pueda sacar la guagua y después la placenta. Pero si fuera parto natural, sería lo que yo le estoy relatando. Se dilata el cuello del útero, se comienza cada vez producir más oxitocina, comienzan a producirse cada vez contracciones más frecuentes e intensas y sostenidas, hasta que se produce la apertura total del cuello del útero. Incluso la pelvis se va a modificar por acción de la relaxina también, que es otra hormona que estaba dando vuelta, y se va a producir el nacimiento del bebé, la expulsión, el nacimiento del bebé, y después de que se saca el bebé, la placenta o los restos de la placenta se van a expulsar también por contracciones del útero. Entonces, lo que se le llama alumbramiento, así como de alumbrar, como con una luz, el alumbramiento es botar la placenta, que normalmente, o los restos de la placenta, que normalmente ocurre después de que se saca el bebé, o después de que ocurrió el parto por, no sé, en un animal, pongámosle. Nace la cría y luego después se expulsan los restos de la placenta o lo que quedó de replacenta. ¿Ya? No sé si me explico. El bebé produce cortisol al final del embarazo, dependiendo de también cómo fue la calidad del embarazo. Y la madre también produce cortisol. Si el cortisol es elevado porque la mamá vive estresada, porque su embarazo fue pésimo y vive en un ambiente donde hay violencia, no sé, malos tratos, entonces es lógico que se va a adelantar el parto, porque el cortisol va a ir en contra o va a entorpecer la producción de progesterona. Entonces el bebé no va a nacer a los 9 meses, va a nacer a los 8 meses, o a lo mejor incluso antes, va a ser prematuro, pero porque las condiciones ambientales fueron inadecuadas, ¿se entiende? Pero sí, entonces al final la oxitocina tiene que ver con que la placenta por sí sola, en un embarazo normal y adecuado, envejece. La concentración de progesterona va a ser menor, no va a ser suficiente para anestesiar, por así decirlo, o seguir teniendo el útero insensible a la oxitocina. No sé si me explico. Y el estradiol tiene una función obviamente sexual, de características sexuales primarias, secundarias, el comportamiento sexual de la hembra y todo lo que ustedes quieran. Y además tiene la función, además de reproductiva, tiene la función, ¿cómo se llama? En el embarazo. Así que el estrógeno cumple funciones sexuales, reproductivas y de embarazo. Pero obviamente nosotros vamos a decir que la función principal es sexual, es de características sexuales primarias, secundarias, es la maduración del folículo, o sea, una función más bien sexual. La del embarazo les dije que fundamentalmente uno lo asociaba con la progesterona, ¿ya? No sé si me expliqué, chiquillos. Ya, entonces, ¿quedó claro cómo funciona el feedback positivo respecto de la oxitocina para el parto? ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, lo que no les han dicho ustedes es que la oxitocina es la hormona de los vínculos prosociales de los mamíferos. La oxitocina es una hormona que permite la conducta del apego o del pegarse entre la madre y sus hijos, o entre la hembra y sus crías. Entonces la oxitocina tiene un rol neurobiológico
para favorecer la existencia de la prole y que se lleve de manera exitosa el proceso reproductivo, porque no tendría sentido que las crías mueran, ¿se entiende? Entonces, la conducta del apego y la oxitocina elevada en nuestro cerebro, cuando una persona tiene oxitocina, chiquillos, uno establece vínculos prosociales, independiente del sexo, ¿de acuerdo? Uno establece vínculos, o sea, cuando ustedes se relacionan con alguien, hacen una amistad, cuando su familia, algún familiar o los padres de ustedes o alguien le hace cariño, no sé, se sienten muy bien, ustedes están produciendo oxitocina. La oxitocina es lo que vincula emocionalmente o permite el vinculamiento entre grupos humanos o entre las manadas de los animales, ¿ya? Entonces es un mecanismo, es una hormona que tiene se le llama la hormona del amor en el fondo, ¿entienden? Es un neuropéptido, funciona como neurotransmisor cerebral, tiene impacto en la cognición, en los núcleos internos del cerebro y por ende también en la corteza, y como les dije, fomenta las conductas prosociales en una concentración estándar, pero cuando yo tengo un embarazo, la oxitocina y sobre todo el parto, la oxitocina se va a las nubes, ¿entienden? Entonces la oxitocina sube mucho más que lo fisiológico, por lo tanto eso favorece el apego que pueda sentir la hembra por sus crías, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, el parto es una etapa complicada. Pueden haber partos que pueden ser más o menos dolorosos. Piensen en un animal, más que en un ser humano, ¿ya? Entonces, la oxitocina tiene un rol también porque ayuda a borrar los recuerdos dolorosos. La oxitocina en alta dosis suprime los recuerdos dolorosos. De hecho, suprime la memoria del dolor. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. Suprime el recuerdo del dolor, ¿ya? O sea que hace como una especie es como una memoria selectiva, ¿entienden? La oxitocina elevada suprime los estímulos negativos y tiene mucho sentido. Imagínense una hembra que estuvo embarazada, una hembra de osa polar. Luego la hembra, ¿no es cierto?, tiene un parto. El parto es doloroso, no es algo así como chistoso de que, no sé, es algo que tiene dolor, ¿entienden? Produce dolor, dolor físico, ¿sí? Dolor físico. Entonces la hembra va a tener estas crías, ¿no es cierto? Y luego después del parto doloroso va a tener que amamantar estas crías, supongamos una osa polar encerrada en una cueva que es de 1 metro. El oso polar, no sé si han visto el tamaño que tiene, no me digan que es chica, ya una hembra osa polar es gigante, igual que un macho, o sea, es un animal enorme y tienen que vivir en una cueva chica y supóngase que tuvo 2 crías y tiene que aguantar 3 meses encerrada con las crías en una cueva minúscula, donde va a tener que amamantar esas crías, no va a poder alimentarse, no va a poder salir a cazar, y estas crías no la van a dejar dormir. Durante 3 meses no la van a dejar dormir, porque van a gritar, van a llorar, van a tener hambre, ¿no es cierto? Después les crecen los dientes y le muerden los pezones. ¿Se entiende que la hembra va a tener hambre? La hembra va a tener hambre, va a tener incomodidad. Entonces, si un animal lo tienen incómodo, lo tienen sin alimento, imagínense, ¿qué le costaría al animal matar a sus crías y comérselas, po? ¿Se entiende? No le costaría nada hacerlo, pero no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque el instinto materno está hiperpotenciado por acción de la oxitocina. Yo no sé si ustedes han visto videos de la naturaleza, pero a veces hay hembras de animales, incluso de depredadores tope, en los cuales le han matado a las crías por algún motivo, o se le han muerto a las crías, y como las concentraciones estaban amamantando, y como las concentraciones de oxitocina también suben con la lactancia, si ustedes les ponen una cría de una presa, por ejemplo una leona, no va a matar a la presa. No sé si han escuchado también la historia ¿cómo se llama? De estos niños humanos que fueron creados por lobos salvajes, por ejemplo. Rómulo y Remo, profe. No solamente Rómulo y Remo, sino la historia de... Hay un montón de ¿Tarzán? casos. Tarzán es como una versión también de ese... No de hecho, usted dice, profe, un mito. No, no es un mito. Busquen en internet, chiquillos. Hay N casos de niños humanos, incluso bebés, que fueron protegidos por animales. No se los comieron, no los mataron, incluso los defendieron de machos. O sea, una hembra estuvo involucrada ahí y lo defendió de un macho, de un lobo, de un oso que podría haberse comido a la cría.
Entonces usted dice, ¿cómo es posible eso? Porque hay un instinto materno que está potenciado por la lactancia. La lactancia también eleva las concentraciones de oxitocina y hace que las hembras sientan este apego por las recién nacidos, incluso de especies diferentes, ¿entienden? Bueno, yo creo igual que hay un componente espiritual detrás de todo esto también. O sea, no creo que, no es solamente reducido a ¿Una un tema conexión, pues? neurobiológico, neuroquímico. ¿Ah? ¿Una conexión? O sea, claro, porque en el fondo, bueno, en fin, eso daría para una conversación de otra índole, pero lo que yo les quiero decir es que existen en biología las propiedades emergentes, hay muchas cosas que ocurren en la realidad y nosotros podemos ver una parte mínima de la realidad y cuantificarla mediante instrumentos, mediante mediciones, mediante la ciencia, una pequeña fracción. Entonces, hay muchas cosas que están pasando. Entonces, claro, hay gente que es excesivamente empirista, ¿no es cierto? Y solamente cree en lo demostrable y en lo inmediatamente cuantificable. eh, no confía en lo descriptivo, sino que necesita tener como los datos, ¿no es cierto?, duros. Y resulta que, bueno, la realidad es mucho más compleja que eso. Pero, en fin, lo que yo quiero decir en el fondo es que la oxitocina viene a reforzar este proceso, como les dije, de formulación de vínculos y sobre todo entre el vínculo entre la madre y las crías. Entonces, por ejemplo, como yo les comentaba, la oxitocina elevada en el parto suprime el recuerdo del dolor, porque si el recuerdo del dolor no se suprimiera, la madre rechazaría por conductismo, por condicionamiento. No sé si se acuerdan los perros de Pavlov que salivaban cuando comían, cuando le sonaban una campana para darle la comida. El mecanismo de aprendizaje, ¿no es cierto? Si usted hace una asociación de estímulos y hay algo doloroso asociado a algún estímulo, entonces el animal va a rechazar en el fondo la cría, si es que fue un parto muy doloroso. Entonces la oxitocina tiene que suprimir de alguna forma el recuerdo del dolor para hacer más cercana la madre a la cría. Y por otra parte, como les dije, en la lactancia se refuerza este principio porque al amamantar la hembra a la cría, estimula a través de un nervio, de un reflejo neuronal, estimula al hipotálamo para que estimula a la hipófisis, tanto para la producción de prolactina por la adenohipófisis, la cual produce leche, y oxitocina por la neurohipófisis para la salida de la leche. Entonces, mientras más amamantamiento exista, más oxitocina se va a producir y más vínculo se va a fortalecer entre la madre y su hijo. De hecho, no sé, por ejemplo, si ustedes en el campo sucedía mucho eso, que los granjeros, sobre todo los que tenían recursos limitados, no un latifundista, no sé, o alguien que tiene mucho dinero. Estoy pensando en un granjero campesino común y corriente, con pocos recursos. Para ellos cada vaca, o sea, cada ternero es súper valioso, ¿se entiende? Entonces, si por algún motivo la hembra, la vaca, tenía un parto complejo, doloroso, porque la cría venía mal puesta y todo lo demás, y de mucho trabajo, y luego nacía la cría, pero implicó, ¿no es cierto?, mucho trabajo, mucho dolor para la hembra, y también, ¿no es cierto?, a lo mejor algún desgarro interno. Entonces la hembra va a rechazar al ternero, y el granjero, sobre todo si era humilde, no tenía posibilidad de permitir que muriera la cría, ¿entienden? Más encima, si la vaca, la idea es que justamente produce leche mientras está en ese proceso de amamantamiento. Entonces, la idea es fomentar la lactancia, no solamente por el ternero, sino también para tener leche para producir. Estoy hablando antes de la época industrial y todo lo demás, pues chiquillos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían cuando ocurría esto? La oxitocina no fue capaz de suprimir el recuerdo del dolor porque fue demasiado traumático el parto. Entonces, el granjero lo que hacía era amarrar a la vaca y forzar a que diera lactancia al ternero. Y santo remedio, porque al principio la vaca no quería nada con su ternero recién nacido, pero después de que lo obligó, ¿no es cierto?, a tener lactancia, las concentraciones de oxitocina suben y la hembra se liga y se apega a la cría, y el recuerdo del parto doloroso desaparece. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se fijan, la oxitocina es lo que permitió que nuestras madres nos aguantaran en los primeros años de vida, sobre todo si fuimos amamantados, porque los bebés no tienen horario para dormir ni para comer, son un desorden, ¿se entiende? Lloran a cada rato,
alteran el sueño de los padres, ¿entiendes? Entonces, la oxitocina hace que la madre suprima los estímulos negativos en exceso y se quede solo con los estímulos positivos. De hecho, literalmente la función de la oxitocina es que la hembra se enamore, o en este caso la madre se enamore del bebé. ¿Se entiende? Esa es la función biológica. Ahora, si usted me dice que en este caso la hembra o la mujer tiene un daño neurológico o tiene algún problema neuroendocrino, ahí la historia va a ser distinta. O no sé, la madre consumía drogas y tiene la corteza dañada o los núcleos cerebrales internos dañados por el consumo de drogas. Eso es otro cuento. Yo estoy hablando de un cerebro sano, de una biología relativamente saludable, ¿se entiende? El principio, ¿no es cierto?, es que la oxitocina ayuda a que la hembra tolere con total, no sé, con toda facilidad a la cría. Y le da lo mismo si le tira la base a dormir. Piensen en la osa polar. Si está 3 meses sin comer y le está mordiendo las tetas con los dientes y que es insoportable las crías, ya les da lo mismo, porque con la oxitocina elevada no siente ira, no siente rabia, no siente, o sea, está completamente entregada, ¿no es cierto? Está enamorada, ¿se entiende? De hecho, cuando uno está enamorado, produce también oxitocina en cierta forma. Se garantiza la estabilidad de los vínculos con la oxitocina elevada. No sé si quedó claro, chiquillos. Ya estamos en la hora ya, así que solamente quiero decir que la función de la lactancia no solamente es una función, por ejemplo, la leche tiene una alta concentración de anticuerpos maternos que ayuda a que el bebé o el recién nacido adquiera inmunidad específica. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Hay dos tipos de inmunidad, la inespecífica y la específica o adquirida. Cuando nosotros nacemos, no tenemos desarrollada la inmunidad específica, la tenemos que desarrollar con el paso del tiempo. Por lo tanto, una de las formas de poder sobrevivir de manera eficiente los primeros meses de vida es a través de la leche de nuestra madre, que nos administra anticuerpos para aportándonos, como si nos estuvieran vacunando, ¿entienden? Aportándonos anticuerpos para poder defendernos de los patógenos. Entonces también la lactancia es útil porque ayuda a mejorar la salud de los recién nacidos o de las crías. No es solamente un tema de... La otra cosa es que la oxitocina también pasa a través de la leche al bebé. Así que también es una forma de vincularse entre la cría y su madre, ¿ya? Es una forma de vinculación. Entonces nosotros también tenemos un desarrollo neurológico saludable si es que nosotros estamos expuestos a la lactancia materna. ¿Se fijan que esta es la razón por la cual los países desarrollados fomentaron el pre y el postnatal? Que Chile lo haya aprobado hace unos pocos años atrás porque somos un país relativamente atrasado. Pero esto se sabe hace mucho tiempo, que la lactancia en humanos tiene un rol fundamental sobre la salud mental a 20, 30 o 40 años de vida. Porque tiene también un rol un rol de desarrollo neurológico, por todo lo que implica esto que yo estoy relatando, ¿sí? No es solamente una cuestión de dar leche y chao, ¿sí? ¿Se entiende, chiquillos? Que tiene mucha importancia esta cuestión, por eso es que los ginecólogos o las enfermeras, ¿no es cierto? El mundo médico y también los psicólogos y psiquiatras, mucho énfasis a la formación de un vínculo entre la madre y el bebé, y que la madre no trabaje en ese periodo si es posible. En un país pobre eso no es imposible, ya es imposible, pero estoy hablando que haya una red que permita a la madre tener un tiempo de dedicación al bebé y de alimentación del bebé por un tema de salud mental futura de ese bebé. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, Sí, profe, todo chiquillos? bien. Así que es un tema de cultura, ya para que ustedes promuevan eso, porque alguien puede decir que da lo mismo todo lo que estoy diciendo, no sé, pero resulta de que si ustedes se informan e investigan, se dan cuenta que es un tema súper importante esto que yo estoy mencionando de la lactancia, no es una cuestión menor, no es solo por anticuerpos, ¿entienden? Hay estudios a largo plazo que demuestran que la gente que recibió lactancia tiene mucho menor índice y de enfermedades mentales cuando son adultos. De hecho, hay estudios que se hicieron a 40 años, ¿entiendes? Imagínense,
Es como que agarramos niños recién nacidos y luego 40 años le hacemos un seguimiento durante 40 años y vemos su historial médico y vemos todo lo que le pasa a esta persona, la cantidad de accidentes, enfermedades inmunológicas, trastornos mentales, en fin, hacemos un seguimiento completo y se hace una comparación entre grupos, entre aquellos que no recibieron lactancia durante 6 meses, sino que fueron destetados mucho antes, o también los niños prematuros, los que tuvieron que nacer en incubadora y nunca recibieron lactancia materna, sino que recibieron suplementos, o porque la madre tenía un trastorno endocrino y no podía dar leche también. Entonces se ven diferencias, ¿sí? Hay diferencias que son como significativas. Entonces, insisto, no, usted me dice, pero profe, quiere decir que la gente que no amamanta entonces es menos inteligente. No estoy diciendo eso, chiquillos. No estoy hablando del punto de vista de si puede ser ingeniero o no, o si puede formar una familia o no. Estoy diciendo que la calidad de los vínculos que se establecen en la vida adulta, la estabilidad de las relaciones, de pareja, de matrimonio, amistades, el tema que tiene que ver con la salud mental, emocional, es distinta en una relación saludable entre su madre y su hijo, sobre todo los primeros meses, para la construcción del apego, como les dije, y la lactancia respecto de gente que no tuvo eso, porque tuvo la mala suerte o la injusticia de crecer en un lugar, ¿no es cierto?, violento, o con padres drogadictos, o donde les quitaron los niños y los mandaron a un hogar, a un orfanato, a un hogar de niños, donde no pudieron tener esa calidad de la relación. Yo no sé si ustedes saben, pero hay una fundación que se llama Abrázame, que yo la encuentro maravillosa, y esa fundación lo que hace es reclutar voluntarias para que vayan a apapachar a las guaguas. O sea que hay un montón de lactantes. Esto es terrible, chiquillos, realmente es como, es terrible, es terrible porque es una generación, mucha gente, y que no debería por qué haber sufrido eso. Por compasión uno debería saber eso y debería también involucrarse en eso. Entonces las voluntarias van, toman a los bebés recién nacidos y les dan biberón, pero las colocan en su pecho, les cuentan cuentos, eh, y igual es fuerte para las mismas mujeres también, porque, y yo conocía compañeras universitarias que hacían eso, o sea, se involucraban en eso, y todavía reciben voluntarias. Obviamente, no, o sea, usted me dice, bueno, aceptan mujeres principalmente. Bueno, es como con todo lo que ha pasado en este país con el Sename, chiquillo, es como generalmente esas organizaciones solo reciben mujeres que van a hacer esa labor, ¿ya? Hacen un filtro psicológico también porque no pueden meter cualquier persona, ¿sí? Entonces, pero es algo muy lindo, así que yo las invito, eh, por lo menos, que investiguen esto que yo les digo, Fundación Abraza, me pueden. Incluso una mamá podría ir, una persona que a lo mejor es de tercera edad, una abuela. Las abuelas son re buenas para cuidar guaguas también, o para apapachar. Entonces, traten de también viralizar esas iniciativas porque hay muchos niños que lo necesitan. Si yo pudiera, o sea, de hecho yo estoy involucrado en eso, pero no puedo involucrarme directamente con la lactancia por la que ya les dije, o sea, con todas las cosas horribles que han pasado en este país, obviamente uno puede aportar desde otras áreas, ¿ya? Ya, chiquillos. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Como les dije anteriormente, la próxima clase voy a pasar a algo que tiene que ver con métodos anticonceptivos. Entonces ahí vamos a pasar todo lo relacionado con la hormona y todo lo demás. Lamentablemente no alcancé a contestarle a Catalina. Solo lo que le puedo decir a ella, así de la rápida, es que las pastillas anticonceptivas se supone que se toman administran una concentración estable de hormonas, estrógeno y sobre todo progesterona, por eso se le llaman combinadas, y se supone que la idea es tomárselas todos los días a la misma hora para que el tratamiento pueda seguir y ser adecuado. O sea, no es como, ya, un día me la tomo, el otro día no. Un día me la tomé a las 2 de la tarde y el otro día, me olvidé, me la tomo a las 20 horas. La idea es que se tomen siempre a la misma hora, todos los días, y que no se hagan vacíos, sino que se siga el tratamiento de manera adecuada. Entonces, cuando no resulta de repente el tratamiento, o hay un embarazo, por ejemplo, a pesar de estar tomando pastillas, muchas veces tiene que ver con tomar otros medicamentos que bloquearan esta acción de esta hormona, o porque no se seguía al pie de la letra las pastillas. Mujeres que se saltaban los días,
O de repente se tomaban 2 porque se saltaron el día anterior, se toman 2, entonces un desorden, un desastre, y por eso no cumple la función, ¿ya? Así que eso, chiquillos, ¿ya? Después seguimos entonces con más material. Chao, profe, Ya, muchas después gracias. retomo esto, ya, de todas maneras. Ya, chiquillos, que Profe, estén muy bien, cuídense, un abrazo y nos estamos profe, viendo a la tarde de una convención. Chau, consulta. chau. Dígame. Hoy día que va a haber mención drogas, Sí, igual sirve voy a que hacer veamos mención y voy a hablar los que de... somos común, igual sirve. Es que voy a ver otro tema, que es, o sea, es sistema nervioso, quizás voy a retomar drogas. Si usted quiere, puede venir como por cultura general, eh, pero no voy a hablar como de temas de mención, pero ahí está abierta la invitación, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, que estén muy Chao, bien, chiquillos. profe, Chao, chao, cuídense, que esté cuídense. bien. Chao, que estén bien igualmente. Chao, chao, cuídense.